les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos estamos listos? Oigan, estamos contentos, bendecidos y bueno, les saludamos, welcome, bienvenidas a las chicas de por acá. Y bueno, siéntanse en casa, pueden tomar su lugar. El pastor está listo en esta mañana para bendecirlos. ¿Cuántos vinieron por una palabra? Por una, por dos, por tres. Sabes, hay una palabra de parte de Dios. ¿Por qué no oramos? Oramos juntos en esta mañana, ¿sí? ¿Les parece? Padre, Espíritu Santo, en esta mañana, Espíritu Santo, tu presencia está aquí porque donde hay dos o tres, estás tú. Háblanos hoy, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén, amén, amén. Estamos listos. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que estás aquí hoy. Le damos gracias a Dios por tu vida y porque has dispuesto este tiempo para recibir una palabra de parte de Dios. Dile al que está ahí a tu lado, ponte listo. Quiero poner una palabra hoy en tu corazón. Una palabra que Dios ha hablado a mi corazón y quiero ponerla en el tuyo para que la pongas en práctica y así poder ser mejores en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en las áreas donde Dios nos ha puesto. Creo que Dios es un Dios bueno y siempre tiene cosas buenas. Todo lo que tú no has visto, todo lo que no has escuchado, ni de lo que has oído, es lo que Dios tiene para ti hoy. Siempre hay algo nuevo para ti. Lo que tú estás esperando, Dios lo tiene. Amén. Gloria a Dios. Quiero ir a la palabra de Dios. Primeramente Santiago capítulo 5 verso 16. Y vamos a leerlos juntamente y de ahí vamos a tomar una palabra. Dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Quiero que repitamos todos juntamente esta palabra. Orad unos por otros. Digan conmigo, orad unos por otros. Esa es la palabra clave hoy. El tema de hoy se llama el silencio del cielo. Es algo muy interesante y muy importante porque solamente hay un verso y una sola vez donde dice que hubo un silencio en el cielo. Y hoy vamos a ver por qué el cielo se asilencia, qué es lo que sucede o qué es lo que hace que pueda haber un silencio en el cielo, si siempre, día y noche, dice la palabra, que los ángeles están adorando, cantando y diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Día y noche no paran. Pero solo hay una cosa que hace que el cielo esté en silencio. Y hoy quiero hablarte algo acerca de esto que Dios ha puesto en mi corazón y poderlo poner en práctica. Vamos a poner un fundamento. Primeramente dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que la oración de una persona puede mucho, tiene mucho poder. Pero esa persona es alguien específico. Dice la oración del justo. O sea, un hombre justo, una mujer justa, su oración es poderosa. Es poderosa y es eficaz. ¿Qué es un hombre justo? Porque todos queremos que nuestras oraciones tengan poder, que lo que oramos suceda, que Dios nos apoye en eso, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y cada que estemos orando, porque muchos oramos pero no recibimos. No por el hecho de orar quiere decir que vas a recibir una bendición. Oras, pero recibes lo que crees, no lo que oras. Recibes lo que crees, ¿sí? No lo que oramos. Una persona justa es una persona recta, íntegra, conforme a la voluntad de Dios.
a través de la fe y de la obediencia. Eso es un justo. La oración de esa persona, de ese hombre que es recto, íntegro, de acuerdo a la voluntad de Dios, en fe y en obediencia, es el que recibe la bendición de Dios, respuesta a sus oraciones. Eso es lo que dice la palabra. Alguien recto, alguien íntegro, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si tú quieres que tus oraciones tengan respuesta, tienes que ser recto, íntegro, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, algo muy importante aquí que sucede. Es bueno realmente, o bueno, de otra manera, ¿cómo es que entonces que ese justo puede hacer una oración eficaz? O sea, que obtener resultados. Porque ahora tenemos la persona como debe de ser, pero ahora necesitamos lo que necesita hablar. La oración, ¿cómo debe de ser esa oración? Para que yo tener respuesta, ¿cómo es como debe de suceder? Una oración eficaz es la que se hace conforme a la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, es la voluntad de Dios la que se va a cumplir. No es mi capricho, es la voluntad de Dios la que se va a cumplir. Una oración eficaz es la que se hace conforme a la voluntad de Dios, recta, íntegra, que se hace con fe y en obediencia. Si eres desobediente, como decía la pastora hace un momento, y como muchos no obedecieron hoy, esa es una señal, es un ejemplo. No es fácil venir y pasar aquí al frente y dejar lo que te está asediando y obtener la bendición. Muchos se van con sus cargas, vienen a la iglesia y se van con sus cargas. Se van igual o peor. Porque ahora dicen, lo hubiera hecho, pero no lo hice. Necesitamos ponernos en el papel de este versículo para ser justos y poder hablar una oración justa. Es bueno orar por nosotros. Pon la mano sobre el que está ahí a tu lado, así, ponla así, tócalo así. Es bueno orar por nosotros. Escuchen bien. Por lo que nosotros anhelamos, por lo que nosotros queremos. Pero no nos quedemos en ese lugar. No nos quedemos en ese lugar. Ahora sí ya puedes quitar la mano. No nos quedemos en ese lugar, porque hay hombres, aquí hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes en nuestro entorno donde trabajamos, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Tenemos hijos, tenemos una esposa, los esposos tienen una esposa, las esposas un esposo. Y hay gente que Dios pone en nuestro entorno que si tú no oras por ellos, ellos no se convertirán a aquello para lo que fueron llamados, si no oramos. Por eso es importante orar. Necesitamos aprender eso. Si tú no oras por tus hijos, ellos no van a completar su destino. Hay cosas que no van a poder lograr. Y necesitamos aprender eso. Por eso dice la palabra, orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿De una enfermedad? Sí, pero también del alma. El alma no se ve. Hay heridas en tu alma que no se ven. Y puedes estar contento aquí, pero por dentro vas a estar sufriendo. Esa es la sanidad
Por eso es importante orar, más como padres, como madres, en lugares donde Dios te pone. Eso es importante. Si no oramos unos por otros, muchos no superarán los retos que tienen por delante. Muchos hijos no superarán los retos que están delante de su vida. Y muchas esposas y muchos esposos, si no oras mujer por tu esposo o no oras esposo por tu esposa, no superarán muchos retos que vendrán por delante. Es muy fácil orar por nosotros mismos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que necesitamos. Pero no oras por tu esposa, no oras por tus hijos, no oras por la gente que Dios te pone alrededor, donde te encuentras, donde estás en tu trabajo. Pero si aprendemos a orar, ellos pasarán muchos retos. Ellos tendrán esa capacidad. Te voy a decir algo. Tu esposa no llegó a ti por accidente. Tus hijos no llegaron a ti por accidente. Tus pastores, Dios no los puso ahí por accidente en la iglesia. Las familias, Dios no las trajo a la iglesia por accidente. Más bien se van por accidente porque no quieren estar. Pero si Dios te trajo, fue con un propósito. Y necesitamos orar por esas familias, estar orando por ellos, unos por otros, dice la palabra. Lo que está diciendo aquí realmente esa palabra es que cuando tú oras por otra persona, lo que estás haciendo es sembrando una semilla en el reino para que Dios te ayude a ti. Eso no lo entendemos. Cuando tú oras por otro, estás sembrando una semilla para que Dios te ayude a ti. Eso es lo interesante de esto. Mire lo que dice la palabra en Job 42:10. Job, ¿saben la historia de Job? Job perdió todo. Estaba enfermo, estaba enllagado, estaba sufriendo de una manera tanto que la esposa se acerca y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Job fue fiel a Dios. Y miren lo que hizo Job en Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando ¿qué? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo fue cuando Dios sanó a Job? ¿Y cuándo fue cuando le regresó el doble de lo que había perdido? Cuando Job hizo ¿qué? Cuando Job oró. ¿Por quién? Por sus amigos. Cuando él oró por la gente que Dios le puso alrededor. Él había podido orar por él: Señor, sáname. Mira todo lo que me robó el diablo. Mira, mató a todos mis hijos, toda mi familia. Me quitó la esposa, me quitó todo. Él hubiera podido orar como oramos nosotros. Así oramos nosotros. Pero él no hizo eso. Él oró por sus amigos. Y cuando oró por sus amigos, mire lo que dice ahí. Apunte ese verso, lléveselo a su casa y que nunca se le olvide. Escuchen eso. Esto es muy importante en la vida diaria de nosotros. Oró por sus amigos y Dios restauró su salud. Le aumentó el doble de todas las cosas. Así es que cuando nosotros oramos por otros, aquellos con lo que están luchando esas personas es quitado. Si como padre oras por tus hijos, aquello con lo que están luchando tus hijos es quitado. Volverá el favor de Dios a sus vidas, su salud, su sueño. La bendición de Dios vendrá sobre esas vidas. ¿Sabes por qué es tan interesante que aprendamos esta palabra? Porque en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, nos han acostumbrado
a que nosotros vengamos y le digamos: pastor, oren por nosotros. Hay un grupo de oración y todos van a orar. Y sabes, es muy importante y trae contentamiento y paz cuando se acerca una persona y me dice: gracias, pastor, porque oró por mí, me animó y esto. Pero sabes, eso no es mucho. Es más importante y más alegre y más contento cuando alguien viene y te dice: estoy orando por usted, porque sabes que esa persona va a recibir la bendición de Dios. Pero solo cuando dices: bueno, gracias por la oración. Si Dios te bendijo de una manera, imagínate si tú oraras por la gente que está a tu alrededor, te bendeciría lo doble como a Job. Es muy importante aprender a orar, iglesia. Es un tiempo nuevo. Cuando oramos, les damos la capacidad a nuestros hijos para quitar todas las luchas que ellos tienen en su camino. Abrir caminos donde parece que no lo hay. El libro de Gálatas, capítulo 6, en el verso 12 dice algo: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Cuando tú oras por tus hijos, cuando tú oras por tu familia, por la gente, por tu esposo, por tu esposa, lo que estás haciendo es aligerar su carga. Le quitas esa carga que ella trae. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay personas hoy aquí que están luchando con la enfermedad. Hay personas aquí que tienen presiones. Hay personas aquí que tienen estrés. Hay personas que están viviendo algo fuerte dentro de ellos mismos. Y sabes, puedes voltear al lado así y pueden sonreír, pero por dentro están heridos. Y si Dios te trajo aquí hoy, no es una casualidad. Dios no camina con casualidades. Pero depende de ti tu bendición. Dios no va a decirte: tienes que llevar mi bendición. No, tú la vas a arrebatar. La bendición, a la verdad, está puesta. Y tú decides cómo quieres vivir. Pero aquí hoy hay personas que están viviendo con mucha presión y mucho estrés, y tal vez los veas sonreír o saludarte y todo, pero hay heridas dentro de ellos. Y cuando oras por ellos, vas a ayudar realmente a aligerar sus cargas. Y cuando declaras fe sobre ellos, realmente les haces que lleguen a su destino. Y las tinieblas que estaban detrás de ellos se quitan. La amargura es quitada. Su futuro brilla, empieza a brillar. Y empieza a quitarse toda opresión y ellos empiezan a ser libres. Por eso es la importancia de orar unos por otros. Debemos de aprender a orar unos por otros. Hay una historia muy importante que quiero mostrarte para que me entiendas lo que te quiero decir. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, en el verso 1 en adelante, empieza a hablar de una historia muy interesante que llamó mucho mi atención. Y en cierta manera podemos estar contentos, pero por otra manera podemos estar tristes al leer esta historia de todo el capítulo 12. En aquel mismo tiempo, Herodes se fue contra la iglesia, estaba atacando a la iglesia, había algo que estaba sucediendo. Y no solamente llegó y apresaba a la gente, las mataba. Nosotros ahora vivimos contentamente, alegre, ahí podemos alabar a Dios. Pero en ese momento dice la palabra de Dios, y quiero que lo lean junto conmigo en el verso 5, capítulo 12, verso 5. Hay algo que quiero que leamos ahí. Dice: y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, digan todos conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Herodes tomó a Pedro y lo metió a la cárcel. Todos saben de esa historia. Es una historia hermosa porque vemos el milagro que hizo Dios con Pedro. Pero si lees el versículo 1, el verso 2 y todo el capítulo, te vas a dar cuenta que también a Santiago
lo pusieron preso. Pero algo tenía Pedro en especial. Dice que la iglesia estaba orando por Pedro, estaba orando sin cesar. Y cuando ellos estaban orando, mientras oraban, a medianoche dice que un ángel apareció en la cárcel. Llegó y despertó a Pedro. Pedro estaba dormido, Pedro no estaba orando, pero tenía amigos que estaban orando por él. El punto importante aquí es que dice que cuando el ángel vino, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y él fue libre, porque había una iglesia que estaba orando, amigos que estaban orando. Esto es muy importante. Papá, mamá, tú puedes tener hijos y los hijos son obedientes, pero puedes tener hijos y que no sean tus amigos. La amistad trae confianza. La amistad habla de una relación, habla de confianza. Por eso muchos hijos no tienen la confianza suficiente en los padres, porque no oras, papá, porque no estás orando por ellos, porque les das órdenes. No oras por ellos, les das órdenes, pero no estás orando por ellos. No hay confianza. Ahora, esto es muy importante. El punto importante aquí, es que vemos que Santiago murió. A Santiago lo mataron. Puedes leer el verso 12. El verso 7, en el verso 7 se pueden ir, pero Santiago lo mataron. Pedro salió libre. El desafío que Dios quiere traer a nuestras vidas hoy aquí es: ¿qué hubiera pasado si Santiago hubiera tenido amigos que estuvieran orando por él? Santiago y Pedro estaban en la misma situación, pero tuvieron diferentes resultados. La Biblia no habla de que por Santiago estaban orando, pero sí habla de que por Pedro estuvieron orando. A Santiago lo mataron. El desafío es: ¿qué pasará si nosotros qué hubiera pasado si la iglesia hubiera estado orando por Santiago? Eso lo dejo en tu corazón, porque hay cosas que suceden en la vida diaria. Hay cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Y sabes una cosa, que tu familia sean como un Pedro, que tus hijos sean como un Pedro, no como un Santiago. No como un Santiago, que tengan a alguien que oren. Porque cuando tú oras, quitas todo temor de sus vidas. Cuando tú oras por ellos, les preparas el futuro a sus vidas. A veces como padres nos quedamos solos y solo queremos dar órdenes a lo que Dios nos dice. Cuando tú oras por tus hijos, cuando tú oras por ellos, escucha esto: toda tu familia, todos tus hijos, tu esposo, tu esposa, varón, todos que sean como un Pedro. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes, cuando tú oras por tus hijos, ¿ves todos estos jóvenes que están aquí? Esta es una nueva generación. Estos jóvenes no se dirigen con órdenes. El destino de ellos ya está. Tú no te preocupes por su destino. Dios ya los predestinó.
Dios dice en su palabra que Él ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Su destino de ellos ya está predestinado. Su bendición de ellos depende de ti, papá, de la oración que tú hagas por sus vidas. Tú los alineas para que lleguen a su futuro cuando estás orando por ellos. La oración del justo tiene mucho poder para alinear la vida de esta generación nueva. No se trata de darles órdenes ya, se trata de orar por ellos. Ellos van a tomar decisiones, ellos van a tener retos, ellos van a tener desafíos. Y la manera de ayudarlos a ellos es orando por ellos. Eso es lo que dice la palabra. Y vamos a obtener resultados. Va a haber gozo y alegría en sus vidas. Oremos por nuestras generaciones, que hagan historia en este tiempo. Depende de nosotros. A veces decimos, es que no quiere. Si no quiere, está bien, ora por él. Tal vez no tengan la fe para poder dar el paso que necesitan dar. Tal vez no crean en lo que Dios les está diciendo. Pero como tú honras a Dios, tu oración va a hacer que Dios los bendiga, que ellos no se pierdan, que ellos sean mejores en todo lo que hagan y en lo que emprendan. A veces pensamos que nosotros somos Dios y queremos destinarlos a lo que yo quiero. No es así. Dios ya los predestinó. Ellos ya tienen un destino, como tú ya tenemos un destino nosotros. Pero podemos direccionarlos. El arco son las oraciones, la flecha son ellos. A veces pensamos que nosotros tenemos que estarlos moviendo para todos lados. No, ellos tienen que hacer sus decisiones. Y tus oraciones son los que los templan, los hacen fuertes. Es el arco. Y en el arco está la flecha. Pero si no oras, solo ves la flecha, pero no es lanzada, porque tú lo tienes aprisionado aquí. ¿Crees en Dios? Ellos están predestinados. Es una generación poderosa. Pero tus oraciones les abren camino donde no lo hay. Tus oraciones los llevan al éxito. Tus oraciones los capacitan para pasar cualquier obstáculo, cualquier situación. Deuteronomios capítulo 32 verso 2. Y quiero decirles, generación nueva, lo que a ustedes les interesa, a Dios le interesa. Escuchen eso. Lo que a ustedes les interesa, a Dios le interesa. Dios está interesado en lo que a ustedes les interesa. Porque alguien puede decir, es que yo quiero ser futbolista, pero a lo mejor a mi papá no le gusta. A Dios le interesa. Christopher, porque eres futbolista, ¿no? Los que tengan algo, a Dios le interesa lo que a ti te interesa. Amén. Dios está ahí. Y Dios fue quien te predestina. Mira lo que dice Deuteronomios capítulo 32 verso 30. Dice Deuteronomios 32, 30. Dice, uno puede perseguir a 1000, dos hacen huir a 10,000. Quiere decir que cuando alguien ora por ti o tú oras por alguien, eres 10 veces más poderoso de lo que eres. Aquí nos damos cuenta cuando los padres oran por los hijos. Los hijos son 10 veces más poderosos que lo que era antes. 10 veces. Apunten eso, Deuteronomios 32, 30. Es importante eso. Gracias, muchachos, por ayudarme con esto. Gracias, generación nueva. Quería poner eso en sus corazones. Y sabes, puedes decir, o tal vez ellos ni cuenta se dan que tú oras por ellos. Tal vez ni la gente se da cuenta de que tú oras por ellos. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 6:6, Mateo capítulo 6:6, que lo que tú haces en secreto, Dios lo recompensa en público.
Lo que tú haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Así es que si tu oración está ferviente por tus hijos, por lo que haces, la recompensa la vas a tener en público. Vas a ver a tus hijos brillar, exitosos. Hay problemas, sí los hay, pero tú tienes la capacidad para que ellos venzan esos problemas en el nombre de Jesús. Así es que yo te animo que este sea un nuevo tiempo, un tiempo nuevo. Oremos. Tenemos una responsabilidad. Oremos unos por otros. Unos por otros. Cuando oras, sucede algo poderoso. ¿Y sabes? En Apocalipsis capítulo 8 verso 1 es donde dice que en el cielo había adoración día y noche. Pero dice la palabra que cuando se escuchó a alguien orar, los ángeles dijeron: Dios, vamos a silenciar todo el cielo, porque hay alguien allá en Comunidad Ohio que cree que tú puedes hacer lo imposible, que cree que tú lo vas a bendecir. Gloria a Dios. Sí. Dios les Amén. bendiga.